Buenos días, bienvenidos al Consejo Económico y Social de Castilla y León, en un día especial para nosotros. Señor consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno Autonómico, bienvenido a nuestra sede. Lo recordaba antes y me gusta presumir de ello. Aparecía ahí en una de las fotografías de este vídeo, precisamente participando en una reunión del Consejo Económico y Social en su primer mandato, un mandato que fue básico para su consolidación como institución. Gracias por estar aquí. Compañeros de las instituciones propias, es un placer y un honor a la vez teneros aquí al Procurador del Común, al Presidente del Consejo Consultivo, al Presidente del Consejo de Cuentas, a las autoridades civiles, policiales que nos acompañáis, a los miembros del Consejo Económico y Social y de otras instituciones propias, al responsable de la Autoridad Independiente contra la Corrupción, a los representantes de los patrocinadores, porque este proyecto tiene el patrocinio de la Caja Rural de Zamora, de Salamanca, de Soria, y a los colaboradores, Iberdrola, Ayuntamiento de Valladolid, y a todos vosotros, muy especialmente a los periodistas, a los miembros de la agencia EFE. Muchas gracias, Gorka, como delegado territorial, Gorka Ruiz, por haber elegido a esta institución autonómica para ser la que albergue esta celebración, este fórum de EFE. Y permítame también un saludo especial al subdelegado del Gobierno en Valladolid y a la portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. Y a todos vosotros y vosotras, si me permitís que hable de tú, porque veo a muchas personas amigas, a personas que trabajan en la institución, que trabajan en EFE, que trabajan en los medios, al vicepresidente de la Diputación de Valladolid, a representantes de las organizaciones del tercer sector que están en el grupo de enlace, como el representante de la ONCE aquí en Castilla y León. En definitiva, muchas personas que se han aproximado hoy para hablar de dos asuntos centrales en esta evolución de Castilla y León, de estos 40 años de ya 41 de Estatuto de Autonomía, pero 40 años de la delegación de EFE en nuestra comunidad. Y es importante hacer historia. Lo hablaba no hace mucho con el coronel, el jefe de la comandancia de aquí de la Guardia Civil en Valladolid, que es un historiador de la Guardia Civil y de su entorno, pues hacerla también de las instituciones en general y de la trayectoria que tienen las instituciones de nuestra comunidad. Y hemos elegido, con la colaboración de la agencia EFE, que ha promovido todo este acontecimiento, la exposición de ayer, que resume este vídeo, las mesas de hoy, dos asuntos que son cruciales. En primer lugar, las instituciones propias. Las instituciones propias se han construido muy bien en Castilla y León. Empezó muy pronto. El Consejo Económico y Social de Castilla y León se crea en el año 90, en el año 94 el Procurador del Común, en 2002 casi a la par, son dos leyes consecutivas, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, y se han ido sumando como instrumento participativo, consultivo, de control, de tutela de derechos de la ciudadanía, que en definitiva es lo principal, según ha ido creciendo nuestra comunidad, según ha ido asumiendo competencias. Por eso ya las instituciones propias que se crearon en primer lugar se incorporan al Estatuto de Autonomía en la reforma del 99. En aquel momento Castilla y León ya ha asumido muchas competencias y en el Estatuto vigente, el de 2007, tienen un tratamiento excepcional. Me parece que técnicamente es el Estatuto de Autonomía que mejor aborda su definición institucional y el artículo 19, un artículo que luego ha sido copiado en otros estatutos de autonomía, estructura, creo que de manera sobresaliente, lo que llama las instituciones básicas y las instituciones propias, que son las que he citado. Después, en 2013, se genera además una estructura común, que es la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias, que viene a sumarse a esa definición de la estructura institucional de la comunidad. Y el segundo gran asunto que nos permite analizar esa evolución, esa contribución de la ciudadanía a la consolidación de nuestra comunidad autónoma como una comunidad autónoma muy relevante, es precisamente la participación de los medios de comunicación. Vamos a tener una segunda mesa también, están muy representados aquí los medios, lo decía antes a través de la agencia EFE, de Patricia de Arce en la primera mesa, de Gorka Ruiz en la segunda y de tres ponentes de excepción como son Javier Cuevas, como son Félix Ángel Carreras, como es Silvia González,
que después nos van a hablar desde la perspectiva de los propios medios. Citaba hace unos minutos una referencia que es también bastante excepcional, pero creo que muy bien construida en nuestro Estatuto de Autonomía, que es la referencia expresa que se hace a los medios de comunicación en un Estatuto de Autonomía. El artículo 16, un artículo muy pensado, otra de las grandes aportaciones de nuestro Estatuto, por ejemplo, en el artículo 16, que es el que rige los principios de las políticas públicas, aparece el diálogo social, la posibilidad de generar un Consejo del Diálogo Social como consejo hermano del Consejo Económico y Social, está muy bien construido. Pues otra de las grandes aportaciones de un artículo extenso y bien hecho es la que aparece en el artículo 16, apartado 22, que es la garantía de que la ciudadanía disponga de una información plural y veraz, dando un reconocimiento especial a los medios de comunicación en la contribución a que eso se haga realidad, destacando esa función que cumplen de manera sobresaliente y comprometiéndose los poderes públicos a que su relación con los medios sea una relación abierta, plural y transparente. Es muy importante esa aportación que se hace desde el Estatuto de Autonomía en estos dos sentidos. Por un lado, en dar una visión propia de lo que son instituciones claves para configurar la democracia, la calidad democrática, el Estado social y democrático en nuestra comunidad autónoma, y además de manera muy temprana. Porque a veces se dice, bueno, se copian instituciones del Estado, que existían en el Estado, que se descentralizan. No, no. El Consejo Económico y Social, cuando se crea en Castilla y León, no existía en el Estado. El Estado lo va a crear después, precisamente cuando ya está funcionando en Castilla y León y se ven sus buenos resultados. Por tanto, es una estructura propia, bien pensada, bien sostenida. Y por otro lado, esa apuesta por los medios de comunicación, porque no nos engañemos, ayer lo veíamos, no hay calidad democrática, no hay un funcionamiento realmente ajustado a esos principios de pluralidad, de participación, si no hay un periodismo libre y de calidad. Y quería destacar y recordar, y con esto concluyo, cómo precisamente la libertad de prensa, lo que se llamaba a principios del 19 la libertad de imprenta, fue estudiada y defendida desde Castilla y León ya. Fue un rector de la Universidad de Salamanca, Diego Muñoz Torrero, caput bovense, pero había venido a estudiar a Castilla y León, a Salamanca, quien en su etapa como diputado de las Cortes de Cádiz tuvo un protagonismo excepcional, pues preside la comisión redactora de la Constitución del 12 y es el primero en decir que se debe incorporar necesariamente la libertad de imprenta, la libertad de prensa. También la supresión de la Inquisición, que fueron las dos grandes aportaciones que él hizo correlativamente. Luego le costó la vida, ciertamente, pero lo consiguió. Y creo que debemos estar especialmente agradecidos. En el Congreso de los Diputados hay un busto dedicado a él, una bandera, además, que le representa, y allí aparece permanentemente para intentar inspirar a nuestros parlamentarios precisamente en esos valores. La libertad de prensa, la comunicación, el periodismo es clave para la democracia. Las agencias de noticias, y hago una referencia expresa a la agencia EFE, son fundamentales para poder conseguir esa información veraz en cualquier lugar del mundo, para poder trasladar a otros lugares la que aquí se genera. Y quiero agradecer a la agencia EFE ese trabajo, esa vocación castellana y leonesa que siempre ha estado. Lo decía Gorka también hace unos minutos, lo decía ayer Miguel Ángel Oliver. Esa participación de una agencia que, además de ser de las más importantes del mundo, la cuarta, es una agencia en lengua española, que también es otro rasgo de identidad de nuestra comunidad. Y no solo se limita a informar en español, con una gran trayectoria internacional y en nuestra querida comunidad iberoamericana, sino que además puso en marcha un instrumento que yo utilizo mucho, que es la Fundeu. La Fundeu, la Fundación del Español Urgente, tan importante precisamente para no caer en errores en los que solemos caer, sobre todo cuando acudimos en exceso y sin necesidad a anglicismos o a palabras procedentes de otros idiomas que acaban desvirtuando nuestro castellano. La Fundeu nos ayuda mucho y ahí estuvo en su origen y en su permanencia la agencia EFE desde el primer momento. Por tanto, información, español, rasgos fundamentales de España en el extranjero, en el resto de Europa, en todo el mundo. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí y me complace enormemente ceder la palabra a continuación al consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, a Carlos Fernández Garrido. Cuando quieras. Muchas gracias.
muchas gracias y felicidades a todos, especialmente a los organizadores de este acto, que básicamente son la agencia EFE en su 40 aniversario, gracias a Gorka, gracias a Patricia, y al Consejo Económico y Social, que nos acoge una vez más en su sede, y naturalmente a los patrocinadores, que son una parte imprescindible de que esto se pueda hacer. Y habéis elegido muy bien también las ponentes de las mesas que vienen posteriormente, porque hay algo muy en común entre las instituciones propias y los medios de comunicación, que sois instituciones que garantizáis la calidad democrática, que garantizáis el prestigio de nuestra comunidad autónoma y que hacéis un esfuerzo también por dotar de estabilidad e información y ciudadanos cada día mejor formados, que es un objetivo de todos. Aunque es verdad también que hay sus diferencias, porque así como las instituciones propias tuvieron que ser creadas en estos 40 años, como ha descrito muy bien el presidente del Consejo Económico y Social, y se fue creando el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, en los medios de comunicación, a diferencia de otras comunidades autónomas donde surgieron muchos medios de comunicación de ámbito autonómico propios, en Castilla y León, que tenemos una larga tradición de medios de comunicación locales y centenaria en muchos de ellos, pues la mayoría de los medios de comunicación, salvo excepciones, han optado por tener estructuras autonómicas de sus medios nacionales, sin perjuicio de esos ámbitos locales y los que se pudieran haber constituido en este tiempo, lo cual también es un elemento que es seña de identidad en nuestra tierra, que a veces es la austeridad que tenemos en Castilla y León, ¿no? Estos 40 años que hoy se ponen, son 40 años donde los protagonistas habéis sido la sociedad y por tanto nada mejor que hacer este acto en el Consejo Económico y Social. Estáis representados aquí bajo el nombre de Social y Económico por la sociedad de Castilla y León. Veo a las organizaciones agrarias que están representadas en el Consejo Económico y Social, veo a las organizaciones sindicales que también lo están en este consejo, veo también a las organizaciones empresariales que también lo están, y naturalmente hay representantes de organizaciones de consumidores, de organizaciones de cooperativas y del conjunto de la sociedad, que tienen mucho que aportar todos los días al cambio que hemos tenido en Castilla y León, porque estos 40 años han sido 40 años de transformación en lo económico y en lo social. En lo social, porque la nuestra es una comunidad que ha tenido una importante transformación social. Se ha visto también en el vídeo que nos presentaba aquí cómo ha sido el cambio cultural y social de Castilla y León. Vas a señalar que en este periodo, en estos 40 años, en Castilla y León se ha multiplicado por 9 el número de personas beneficiarias de ayuda a domicilio, que tenemos en términos de docentes educativos un 20% más de profesionales, o que hay un 35% más de universitarios matriculados en las universidades de nuestra comunidad autónoma. Y el cambio social se representa, y eso es mérito de todos, en haber reducido nuestra tasa de paro en 6 puntos en este periodo, en haber multiplicado por 6 la renta per cápita de las personas de Castilla y León, o en haber hecho transformaciones importantes que nos han permitido liderar en Castilla y León en importantes sectores productivos, en la calidad del sector agrícola, de nuestro sector agroalimentario, del sector del automóvil, de la industria químico-farmacéutica, del turismo de interior, del sector aeronáutico y aeroespacial, que sin duda tienen un peso relevante en Castilla y León, y sois vosotros los protagonistas. Por tanto, es un reconocimiento a toda la sociedad de Castilla y León que sois protagonistas de este cambio. Pero igual que cuando se analizan 40 años, es un momento para ver dónde estamos y reflexionar sobre lo que hemos hecho, sobre todo es una oportunidad para ver lo que tenemos por delante. Hay muchos desafíos y también muchos problemas que tenemos vigentes ante nosotros, y por tanto es una buena ocasión para plantearnos cómo queremos que sea la Castilla y León de dentro de 40 años. Y esto nos compete a todos, y especialmente compete a las organizaciones que vais a seguir estando allí, porque las personas pasan, las personas pasamos, pero las instituciones permanecen, y por tanto a las instituciones corresponde el liderazgo de esa Castilla y León del futuro, y de definir entre todos cómo queremos que sea dentro de esos 40 años, y supongo que también de eso tendremos la ocasión de escuchar y de debatir en la jornada de hoy. Por tanto, muchas felicidades a todos por esto que hemos hecho, y también mucho ánimo para el camino que tenemos entre todos, que es un camino que nunca es sencillo, pero que también está lleno de oportunidades, y las oportunidades en nuestra tierra se llaman Castilla y León. Muchas gracias.
Buenos días. Vamos con un pelín de retraso, pero bueno, yo antes de presentar a los intervinientes en esta primera mesa, solamente quería dar las gracias como directora de la Información Nacional de la Agencia EFE, por lo arropados que nos estamos sintiendo en esta celebración de nuestro 40 aniversario en la comunidad, tanto ayer con la exposición como hoy con este foro. Es una celebración que estamos teniendo en otras comunidades autónomas, pero como bien hemos contado aquí, EFE nace en Castilla y León, con lo cual nos sentimos especialmente vinculados a esta comunidad. Queremos seguir siendo parte de esta comunidad, queremos seguir formando parte de la vida y seguir contando Castilla y León, no solo aquí, para los medios de aquí, para los clientes de aquí, para los ciudadanos de Castilla y León, sino queremos seguir contando Castilla y León en España y al resto de España, y queremos seguir contando Castilla y León al resto del mundo, porque la suerte que tenemos en EFE es que estamos en muchos países. Por supuesto, estamos en toda Latinoamérica y en América del Norte para infinidad de medios en español y de clientes de toda índole. Así que, sin más preámbulo, voy a presentar a los miembros de esta mesa, de este primer debate, que, como sabéis, son, en primer lugar, nuestro anfitrión, el presidente del CES, Enrique Cabero, que cuando quieras ocupa tu sitio, Agustín Sánchez de Vega, el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilibia, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, y Tomás Quintana, procurador del Común. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, ya sé que es un día movidito, donde no sé si se oye bien, la actualidad pesa mucho, pero vamos a intentar hacer un poquito de análisis y no pensar tanto en la actualidad. Si acaso yo solamente os preguntaría si en un momento como el de hoy, en qué medida os preocupa, como responsables de las instituciones propias de Castilla y León, que pueda haber inestabilidad en el gobierno autonómico o en qué medida os puede afectar al trabajo diario de vuestras instituciones. Quien quiera, puede empezar quien quiera. ¿En qué medida nos puede afectar al trabajo diario? Yo creo que prácticamente en nada, ¿no? Nosotros seguimos trabajando ordenadamente y lo mejor que podemos, ¿no? Intentando hacer las cosas lo mejor posible. Por lo tanto, digamos, efecto directo ninguno, ¿no? Bueno, vamos a ver si pudiera tener algún efecto indirecto, y como estamos en una situación de prórroga, ¿no? Sí. Pues a ver si es posible que eso se estabilice, ¿no? En general, pero al trabajo diario no nos afecta. Al hilo de lo que decía Agustín, es verdad que vuestros mandatos están o bien ya caducados o sea, están por renovar en la mayoría de los casos. No sé si se da el clima político para hacer esas renovaciones en este momento. ¿Lo veis complicado? Pues no sé, ciertamente estamos en situación de prórroga, pero con todas las competencias. Por lo tanto, las instituciones propias siguen funcionando. Las instituciones propias precisamente dotan de estabilidad al organigrama institucional de la comunidad autónoma. Son una fuerza importante por sus funciones, por sus competencias, por su composición. Y la oportunidad o el momento de la renovación no está en manos precisamente de las propias instituciones, porque lógicamente esa es una función que compete a otras instituciones, fundamentalmente al Parlamento. Requiere por ello pactos previos, porque las leyes han ido marcando mayorías cualificadas precisamente para dotar de esa mayor estabilidad y de esa actividad por parte de las instituciones propias. Y en el caso del Consejo Económico y Social, además, la propuesta surge del propio Pleno del Consejo Económico y Social. Yo creo que siempre es un buen momento para hablar de este asunto, que los plazos pues, deben cumplir, pero en todo caso, que es lo más importante, las instituciones siguen cumpliendo con sus funciones y, por tanto, dotando de estabilidad junto con las instituciones básicas, en esa terminología que decía antes, usa nuestro Estatuto de Autonomía en el ejercicio de las funciones. A mí me parece que estabilidad ahí no me preocupa en absoluto, y la composición en concreto del CES, además, es una composición, se ha citado antes, basada en organizaciones muy importantes en nuestra comunidad, las organizaciones sindicales más representativas, la organización empresarial más representativa, COE. Aquí están representadas precisamente las organizaciones
centrales sindicales, comisiones obreras, UGT, la COE como organización empresarial, las organizaciones agrarias, agradezco mucho la presencia de don Aciano, la de consumidores y usuarios. Ahí está Prudencio, que salía en una de las fotos, por cierto, antes, porque es el único miembro que desde que se constituyó el CES sigue siendo miembro del CES y que también nos acompaña esta mañana. Gracias por estar aquí, las de la economía social, los expertos y expertas, las organizaciones que en definitiva estructuran nuestra sociedad, luego en el grupo de enlace las de el tercer sector y de todos los representantes, y lo que da estabilidad a una comunidad autónoma y proyección son sus ciudadanos organizados. Por tanto, la estabilidad está garantizada absolutamente. Aparte del CES, que es la más antigua de las instituciones, aunque el resto sean instituciones más jóvenes, por así decirlo, están plenamente consolidadas en Castilla y León, y además plenamente reconocidas. ¿Están igualmente reconocidas por la ciudadanía? ¿Creen ustedes que se entiende bien la labor que ustedes hacen? ¿Se entiende bien el trabajo que hacen estas instituciones propias de Castilla y León? ¿Están suficientemente reconocidas y queridas por la ciudadanía? Yo creo que sí, reconocidas y conocidas también, reconocidas y conocidas. Y prueba de ello, en el caso de la institución del Procurador del Común, que ocupo en este momento, pues hay un dato que yo creo que es lo suficientemente significativo para avalar esa idea de que al menos la institución es conocida. Y entiendo que también reconocida, porque es una institución muy utilizada por parte de los ciudadanos. Desde el momento en el que yo estoy al frente de la institución, de finales del año 2018, han sido 70.000 personas las que se han acercado a la institución pidiendo, planteando sus quejas y pidiendo la actividad que desarrollamos de defensa de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, eso es indicativo, me da la impresión, considero que esa cifra es representativa de que es una institución conocida y que además se espera de ella que realicemos nuestra función de defensa de los derechos de los ciudadanos, y por ello acuden a nosotros. Desde ese punto de vista, o desde esa perspectiva, yo considero que sí es reconocida y es conocida. Pero eso no nos debe limitar en cuanto a nuestra ambición como institución, que sea más conocida y más reconocida. Por tanto, ello nos obliga a estar siempre presente cuando se nos pide y cuando no se nos pide en medio de la sociedad, para que sea más conocida aún, y trabajar con mayor rigor, si es posible, del que intentamos imbuir a nuestra actividad, para que nuestro trabajo sea de la mayor calidad posible y en ello vaya también, como consecuencia, nuestro mayor reconocimiento. ¿Cuáles serían, ya que hemos empezado una ronda muy ordenada, voy a aprovechar, sí, Mario, a preguntarte cuáles serían vuestras demandas, si las tenéis, para un mejor funcionamiento de vuestras instituciones? No sé si hablamos de dotación, no sé si hablamos de modernización de vuestras estructuras, o de necesidad de cambios en la propia actividad para asumir los retos actuales. Es que es una pregunta muy compleja. Es decir, nosotros en Castilla y León, desde que se aprobó la llamada Ley 4/2013 de instituciones propias, tenemos unas instituciones ya con carácter previo. Se redujo el número de consejeros del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas. Y, por ejemplo, ahora tenemos los consejos consultivos y el Consejo de Cuentas más reducidos en su composición del país. Y tenemos los consejeros de los consejos consultivos y de cuentas con mandatos más reducidos. Es decir, por ejemplo, el Consejo de Cuentas, las cámaras y consejos de cuentas de España, los mandatos son de 6 años, aquí es de 4 años. Es decir, se hace una apuesta por dimensionar el tamaño de lo público. ¿Eso ha sido un acierto? Evidentemente, desde el punto de vista general, yo creo que sí. Por ejemplo, hoy el Consejo de Cuentas tiene el mismo presupuesto que tiene en el año 2006. Tenemos un presupuesto de 5,5 millones y en el año 2006 teníamos un presupuesto de 5,5 millones. Eso es extrapolable seguro a las 3 instituciones que me acompañan. Es decir, yo creo que ha habido una apuesta cuando en el contexto del país, por ejemplo, otros consejos de cuentas, otras cámaras de cuentas triplican y duplican
los presupuestos de mi institución. ¿Eso significa que haya habido merma en el trabajo? Pues no, sinceramente no. Por ejemplo, en este último mandato, que lleva 5 años de duración, hemos acometido el 40% de las fiscalizaciones de los 22 años de existencia. Pero también es cierto que hay un momento de cierta fatiga o agotamiento por parte de los trabajadores que ven mermadas sus condiciones laborales en relación a una situación previa, y yo creo evidentemente que habría que acometer una modificación de esa ley desde el punto de vista de reforzar la independencia, de reforzar la rendición de cuentas y fundamentalmente desde el punto de vista de los funcionarios. Ahora, por ejemplo, el Consejo de Cuentas asume, y no es a coste cero, creemos que no va a ser a coste cero, la Mesa de las Cortes nos debe dotar, asumimos la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, separadamente en el ejercicio de sus funciones, pero que va a estar dotada presupuestariamente por nuestro presupuesto del Consejo de Cuentas, que está aquí Luis Gracia, que es la Autoridad Independiente. Es decir, seguimos haciendo un esfuerzo. Yo creo que eso desde el punto de vista de la sociedad se debería reconocer y conocer, pero sin duda puede producir cierto grado de fatiga por parte de las instituciones propias. ¿Les ocurre a ustedes lo mismo o es suficiente con la dotación de la que disponen? ¿Tienen nuevos retos o nuevas tareas que les obliga a exprimir más? Sí, porque por continuar la ronda, ¿no? Sí. Vamos a ver. La cuestión es qué utilidad tenemos. Pues tenemos utilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es, en nuestro caso, el Consejo Consultivo de Castilla y León? Pues el Consejo Consultivo de Castilla y León es una institución propia, como bien explicaba Enrique Cabero, ¿no? Una institución propia autonómica, pero único en el caso español, única en España. Es decir, es una institución que tiene 2 órganos, digamos. Uno es consultivo, las típicas funciones consultivas de los consejos consultivos de toda España. Consejo de Estado, sustituimos al Consejo de Estado en Castilla y León, por lo tanto aquí no hay un solapamiento entre un órgano estatal y un órgano autonómico, no. ¿Y qué hacemos? Desde el punto de vista consultivo, como bien indica la palabra, no emitimos mandatos, lo que hacemos es dar un consejo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿En qué campos? Digamos, hombre, en el campo de la garantía de la legalidad, del asesoramiento al gobierno, de la protección de los derechos. ¿Y cómo? Digamos, sustantivamente, ¿cómo? Pues cuando el gobierno pretende poner en marcha una ley, una norma general, pues tiene preceptivamente que consultar al Consejo Consultivo. Y nosotros le indicamos, le decimos, mira, esto puede ser contrario a la ley, o aquel precepto puedes mejorarlo, es decir, ¿no? En cuanto al procedimiento y al contenido de las normas que quiere poner en marcha, ¿no? En segundo lugar, decía yo, la protección de los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de una institución que se llama Responsabilidad Patrimonial del Estado, que prevé la Constitución, que se irradia a todo el funcionamiento de las instituciones, de los servicios públicos. Es decir, aquel ciudadano de a pie que se siente afectado en su persona, se producen daños en su persona, en su patrimonio, por parte del funcionamiento, digamos, con origen en el funcionamiento de los servicios públicos, puede reclamar. Y él no sabe, posiblemente él no sabe, que el Consejo Consultivo, en cuanto presenta la reclamación, el Consejo Consultivo va a acabar poniéndose en marcha, ¿no? No lo sabe, lo desconoce. Claro, ¿qué ocurre? Es que, en el fondo, lo que hay es una forma de protección de los derechos, no solo viales, sanitarios, educativos, de servicios sociales, de menores, de funcionarios, es decir, todo un conjunto de derechos del día a día que a través del Consejo Consultivo se protegen. Y él no lo sabe. Esta es la cuestión, ¿no? Pero bueno, posiblemente, como no sepa cómo funciona el Tribunal Supremo en el ámbito contencioso administrativo, y si lo sabe en el ámbito penal, que tiene mucho más impacto, ¿no? Pero es que además el Consejo Consultivo de Castilla y León pues es Tribunal Administrativo de Contratación Pública, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, ¿no? Lo que nos añade un órgano, se ascribe un órgano más a la propia institución Consejo Consultivo, ¿no? Que es el de resolver los conflictos de interés que se producen a lo largo de los procedimientos de contratación pública. Los dos están unidos porque el problema de fondo es el mismo, es la legalidad, el problema de la legalidad,
pero claro, el procedimiento de contratación pública es una materia muy especializada y se ascribió al Consejo Consultivo de forma absolutamente gratuita, con todos los sin dinero adicional, sin coste añadido, nuestros servicios, digamos, funcionariales, materiales, etcétera, etcétera, son utilizados por el Tribunal Administrativo. Los consejeros somos vocales, consejeros electivos somos los vocales de ese Tribunal Administrativo. Y claro, en ese caso, sin embargo, las resoluciones sí tienen vinculatoriedad, es decir, si son ejecutivas, deciden sobre el problema, deciden sobre el conflicto, con lo cual tenemos en una sola institución, Consejo Consultivo, un órgano consultivo propio y además un órgano que ejerce funciones semijurisdiccionales. Nuestras resoluciones son recurridas al Tribunal Superior de Justicia. Estamos embarcados en un contexto pues semijurisdiccional, ¿no? Y ese modelo, que es el único en España con esta configuración, con los requisitos de independencia de la elección por parte de las Cortes, por parte de 3/5 de las Cortes, entonces eso da unas garantías a esta institución que algunas comunidades autónomas pues se plantean el asumirlo, ¿no? Y esa es la ventaja que tiene, o esa es la virtud que tiene el Consejo Consultivo en Castilla y León, ¿no? Único en España. Pero ya veo por lo que hablábamos que al final nos apretamos todos el cinturón y tenemos más tarea. Sí. Yo hablaba el portavoz del Gobierno autonómico de los desafíos que todavía tiene la región, de la comunidad y además los problemas que sigue teniendo. Yo me imagino que el tema de la despoblación es una preocupación muy importante, no solo para el gobierno castellonense y para todos los ciudadanos, también para ustedes. Yo no sé, desde el punto de vista de sus trabajos, cómo se aborda, en qué pueden ayudar ustedes a atajar este problema y si creen que realmente tiene solución. Si se están tomando medidas que ayuden a evitar una mayor despoblación en algunas zonas. Bueno. Sí, Mario. No. Nosotros hicimos en su momento un informe sobre despoblación. Es decir, porque el Consejo de Cuentas hace 3 tipos de informes: de legalidad, económico-financieros y de rendimiento, gestión o operativos. Hicimos un informe, lo hizo el departamento local que dirige Emilio Melero, que está ahí con nosotros, sobre el cumplimiento de un gran acuerdo que se hizo en las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación y el seguimiento en este caso. Lo cierto es que nosotros hicimos una serie de recomendaciones a la comunidad autónoma que en principio fueron aceptadas, y era un informe que venía a poner de manifiesto que la despoblación iba vinculada fundamentalmente a la pérdida de actividad económica. Es decir, la prestación de los servicios públicos esenciales es una condición necesaria, pero no suficiente. Si no hay actividad económica, lógicamente se genera despoblación. Y aquel informe yo creo que proponía y hacía reflexiones muy interesantes: establecer planes estratégicos vinculados al territorio, no café con leche para todos, no toda Castilla y León es homogénea ni es igual, no se puede crear empleo de la misma manera en Fabero del Bierzo, afectado por la minería que en la Sierra de Gredos. Yo creo que hacemos propuestas sensatas. Desde ese punto de vista, nosotros intentamos hacer informes que estén cerca de la posición de los ciudadanos, porque es el gran problema de Castilla y León, ¿no? La situación demográfica. Nosotros, desde otro punto de vista, fiscalizamos al 28% de los ayuntamientos de España. Fiscalizamos al 60% de las entidades locales menores de España, que están en Castilla y León. El 50% en la provincia de León. No dejan de ser administraciones públicas, no dejan de manejar fondos públicos. Es un grandísimo esfuerzo. Pero eso es Castilla y León, ¿no? Y yo creo que Castilla y León refiere una reflexión. Fiscalizamos también en su momento la ordenación del territorio, la ley que impulsó la comunidad autónoma, con conclusiones que están publicadas y que son conocidas, y tengo que decir claramente que a nuestro juicio está pendiente aún la ordenación del territorio en Castilla y León. Es decir, estamos en esas materias. Si me permites, Patricia, las 4 instituciones, desde ese informe también hay un informe muy interesante del Consejo Consultivo, aquí está Baleares también, que
que fue parte de la preparación de ese informe, desde el Procurador del Común y desde del Consejo Económico y Social, en un documento que prepara, que nos encarga la ley, que es muy relevante, entre otros informes que tenemos que elaborar, que es el informe anual sobre la situación económica y social de Castilla y León. Acabamos de aprobar ahora el de 2023. Se hace un análisis especial del reto demográfico, porque nosotros hemos cambiado, como hemos hecho en todas las instituciones, el artículo. Ahora no es un problema estructural de la comunidad, el reto demográfico, sino que es el problema o la gran ocasión precisamente de transformar nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro sistema económico productivo en definitiva. Y concordando con lo que decía Mario Amilibia, es fundamental junto a la política de servicios públicos la actividad económica. Y sí es reversible. Yo creo que mensajes que dicen, bueno, esto ya no tiene vuelta atrás, claro que la tiene, y vemos resultados de algunas políticas. Estamos estudiando ahora los servicios poblacionales, esos servicios que tienen que ir dirigidos a detectar qué personas pueden volver a la comunidad, qué personas pueden, aunque no sean de la comunidad, querer trabajar en nuestra comunidad, poder emprender también, y en definitiva las posibilidades que se generan de atractivo, porque esta es una comunidad atractiva, con posibilidades, con un medio rural muy activo, muy prometedor. Tenemos precisamente que explicar bien lo que es Castilla y León desde una imagen positiva, que sin duda la tiene y muy importante, y construir nosotros también el propio relato de una comunidad que está llena de posibilidades, de oportunidades, con una inversión en juventud muy significativa, con políticas de longevidad que también estamos estudiando. También hemos hecho un informe de iniciativa propia que mantienen precisamente la población en muchos lugares de nuestra comunidad y crean nuevas oportunidades, haciendo que se vea la longevidad precisamente como una nueva oportunidad, porque lo es, e intentar centrarnos en las grandes posibilidades de nuestra comunidad desde el punto de vista educativo, universitario, de investigación, de transferencia del conocimiento, de sectores muy importantes de la economía, desde las energías renovables al sector agrario, al sector agroalimentario en general, al sector industrial, una potencia industrial Castilla y León, o al sector servicios. Son tantas las oportunidades que se abren que precisamente desde el Consejo Económico y Social hemos presentado 444 recomendaciones este año, tanto a las Cortes como al Gobierno, para poder relanzar todo lo que tiene que ver con el reto demográfico, que claro que tiene solución y claro que es una oportunidad nueva para nuestra comunidad. Quería el procurador, me imagino que porque a ustedes les llegarán muchísimas demandas ciudadanas relativas a los efectos que tiene la despoblación, ¿no? Imagino. Efectivamente, nuestro trabajo, que desde el Procurador del Común se manifiesta en una doble actuación a partir de las quejas que nos presentan los ciudadanos, pero también actuamos de oficio, y el problema de la despoblación, el problema del medio rural, la ruralidad de la comunidad autónoma también está presente en nuestra actividad en esa doble dirección. Efectivamente, una buena parte de las quejas que recibimos proceden del medio rural de personas que residen en el medio rural y que demandan una adecuada prestación de servicios públicos. En este sentido, nuestra posición, evidentemente, es de tutela de los derechos de los ciudadanos, y estos derechos están relacionados con la satisfacción de la prestación de los servicios públicos, de manera que los ciudadanos que residen en el medio rural puedan ejercer en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano que resida en cualquier otra localidad, gran localidad, ciudad o gran municipio de la comunidad, tenga la posibilidad de ejercer sus derechos de forma real y efectiva, derechos que están íntimamente relacionados con la recepción de unos servicios públicos de calidad. Por tanto, nuestra posición en este sentido es clara, de apoyo a las personas que residen en el medio rural para que puedan disfrutar de los servicios públicos, que en unos casos son de prestación municipal. Estamos hablando de pequeños, estamos refiriéndonos o tenemos en cuenta la existencia de miles de pequeños municipios y entidades locales menores que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos básicos, tan básicos como el abastecimiento de agua, la evacuación de residuales, el alumbrado público, el asfaltado y de la pavimentación de las vías, es decir, servicios que son tradicionalmente denominados básicos, incluso también denominados mínimos, porque son los fundamentales y necesarios para que pueda haber una vida en convivencia en nuestras pequeñas localidades. Y desde esa perspectiva, nuestro trabajo pues está en intentar garantizar esos servicios públicos, si no
solo con los medios de que disponen los municipios, que suelen ser muy limitados, precisamente porque digamos, están con una población escasa y por tanto con escasa densidad demográfica, y eso implica también una deficiente financiación, porque la financiación de los municipal está estrechamente relacionada con los vecinos del municipio, es decir, con las personas empadronadas en el municipio, de manera que en estos casos nosotros siempre tendemos a implicar a las diputaciones provinciales para que éstas, en esa labor de ayuda, de colaboración, de cooperación con los pequeños municipios, lleguen hasta donde los propios municipios no pueden llegar en lo que se refiere a la prestación de servicios públicos locales. Después están los otros servicios públicos de prestación autonómica, es decir, los grandes servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociosanitarios, que también, lógicamente, nos preocupan en cuanto que son servicios básicos para que se pueda desarrollar o las personas que residen en el medio rural puedan tener un acceso a unos servicios públicos fundamentales. La sanidad es evidente que es un pilar fundamental en lo que es la prestación de servicios en el medio rural, toda vez que gran parte de las personas que residen en el medio rural son personas mayores, personas con dificultades, digamos, por la propia edad, que están afectadas en múltiples ocasiones por distintos tipos de dolencias, digamos lo que se denominan pluripatologías, personas que en gran medida con los años van perdiendo movilidad, y hay que prestarles un servicio, digamos, de mucha calidad y muy presente, muy cercano, digamos, a la coyuntura, a las circunstancias personales de quienes residen en el medio rural, en pueblos que están, digamos, dispersos en la extensa geografía de nuestra comunidad. Eso por lo que se refiere a la sanidad nos preocupa, y en ese sentido actuamos, digamos, en la medida de nuestras posibilidades, con el mayor interés, incluso con la mayor contundencia en nuestras posiciones. La educación, pues también genera importantes problemas, o tiene importantes problemas en el medio rural, precisamente porque la escasa natalidad, que en general pues afecta a los países desarrollados, también se proyecta especialmente en el mundo rural, en cuanto que son pocos los niños que residen en los municipios, y además residen en municipios con sus familias de forma muy dispersa, lo cual supone pues unas dificultades añadidas a la prestación del servicio, que por esa circunstancia pues también es un servicio caro, pero que no por ello debe de ser atendido. En este sentido pues estamos muy presentes en intentar garantizar que esa prestación del servicio se desarrolle con la máxima calidad, pero no solo en lo que es la prestación del servicio estrictamente, en estricto sentido de educación, sino los servicios complementarios que contribuyen a que ese servicio sea de calidad. Es decir, me estoy refiriendo al transporte escolar, fundamentalmente, y también al comedor escolar, es decir, a la satisfacción de al menos una comida, la principal, a las personas que, como mínimo, a los niños, niñas, que se tienen que desplazar desde sus municipios de residencia al municipio en el que se ubica o radica el colegio. Y después están los servicios sociosanitarios, que también son fundamentales en el medio rural, en cuanto que en ellos, en los municipios rurales, pues hay muchas personas mayores que necesitan ayuda. En unos casos esa ayuda se presta de forma institucional o de una forma institucionalizada a través de las residencias de personas mayores, sobre las cuales tiene que proyectarse también una actividad de control, de inspección por parte de la administración autonómica, en este caso, para que esa prestación de ese servicio sea absolutamente de calidad. Y también está la otra parte, digamos, de los servicios sociosanitarios, que también afectan de una forma importante a las personas mayores que residen en el medio rural, o personas con algún tipo de dependencia, pero que quieren seguir residiendo en sus propios domicilios, y ahí está el servicio de ayuda a domicilio, que también debe estar, se presta, digamos, por la administración, en muchos casos por parte de las diputaciones provinciales, se tiene que prestar por personas, digamos, cualificadas, personas profesionales, personas con una situación laboral muy digna, y para que esa prestación se realice en las mejores condiciones. Y bueno, pues tiene sus peculiaridades, y en esas peculiaridades también entramos nosotros para garantizar ese servicio. Y después está, y ya con ello voy a terminar para no extenderme demasiado, está la otra cuestión que también ha sido abordada por
puesta de manifiesto por el presidente del Consejo de Cuentas y también por el presidente del Consejo Económico y Social, que es el desarrollo económico que es necesario para que la vida en el medio rural se mantenga. Y ahí pues también nosotros actuamos, no tanto en la vertiente de prestación de servicios públicos primarios, sino también porque consideramos que el desarrollo económico del medio rural es fundamental para que se mantenga la vida en el medio rural. Y de ahí, pues, nuestra posición en este sentido, pues, es fundamentalmente el apoyo al sector primario, que es, digamos, el elemento económico fundamental, el medio rural, la agricultura, la ganadería, que entendemos que tiene que ser una actividad, o dos actividades fundamentalmente y complementarias para que se produzca a través de la agricultura y la ganadería una cadena de valor en la generación de productos de calidad, y no solamente los productos, digamos, que salen digamos, del sector primario sin ninguna transformación, sino una transformación también en el medio rural para que esto sea es lo que se conoce eso como la cadena de valor o el valor añadido de mayor trascendencia para, digamos, mantener el empleo en el medio rural. Y ya como segunda cuestión que también en la que hemos entrado es el proceso de descarbonización del país, que tiene que ver mucho con las nuevas, la energía verde, la generación de energías no contaminantes, que también se proyecta fundamentalmente sobre el medio rural en tanto en cuanto que pues, los parques eólicos, los parques, las plantas de producción de energía fotovoltaica se radican en el medio rural. Una actividad fundamental, por supuesto, en ese proceso de descarbonización de nuestra sociedad, pero que también tiene que ser compatible, necesariamente compatible con el sector primario, que no suponga una invasión del sector primario, que sea algo complementario. Entendemos que para que digamos, ese proceso de descarbonización a través de las energías renovables sea positivo, no solamente para la sociedad en su conjunto, sino de una forma especial para el medio rural, consideramos que lo ideal sería que buena parte de esa energía que se produce en el medio rural se consuma también en el medio rural mediante una actividad productiva que lógicamente genere empleo, genere riqueza también en el medio rural. Es decir, que la energía que se produce, no toda, evidentemente, pero una parte de ella también se consuma en el medio rural para la producción de bienes, para la prestación de servicios, para actividades de carácter logístico, etcétera, en el propio medio rural. Y ahí tienen que ponerse de acuerdo las administraciones públicas, cada una en el ámbito de sus propias competencias, para aunar los esfuerzos y que ese proceso, digamos, se materialice en esa idea, digamos, de consumo de parte de la energía en el propio medio rural. Sí, te iba a dar la palabra y además te iba a dar la palabra para la siguiente pregunta, pero como querías decir algo, primero dilo. Yo tengo que añadir algo porque, claro, se ha referido Enrique al informe del Consejo Consultivo sobre el reto demográfico, y siguiendo las palabras de Tomás, del Procurador del Común, pues evidentemente yo creo que hay una enorme sensibilidad por parte de las cuatro instituciones con respecto al asunto del reto demográfico. Nosotros hicimos con la ponente Valle Ares, que nos acompaña tanta gente a la que no hemos podido saludar, a los que saludo en este momento, pues desde nuestro punto de vista más jurídico, ¿no? Siempre, ¿no? ¿Qué hicimos o qué hemos hecho, aparte de apoyar constantemente actividades sobre reto demográfico? Incluso llegamos a coordinar un número de una revista de la función consultiva en Valencia sobre reto demográfico y función consultiva, ¿no? Es un asunto que no solo es propio de la comunidad autónoma, uno de los problemas de la comunidad de Castilla y León, sino también algunas otras comunidades o algunas partes de otras comunidades autónomas también lo sufren, ¿no? Pero ¿qué hicimos? Nosotros lo que hicimos en ese informe del año 20, creo que fue en diciembre del 21, fue recomendar al gobierno regional que en los procedimientos de elaboración de las normas, que es nuestra tarea, claro, lógicamente, pues incluyese un estudio sobre el impacto que esas normas podían tener en el reto demográfico, ¿no? en los problemas demográficos, porque lógicamente, como bien dice el procurador, el problema es que en numerosas ocasiones lo que se pone en juego son el ejercicio de los derechos, la prestación de los servicios, ¿no? En zonas pequeñas, en pueblos pequeños, cómo intentar equilibrar
el ejercicio de los derechos en zonas rurales con respecto a las capitales, a las zonas urbanas. Esta era la cuestión. Y en ese informe lo que le dijimos al gobierno, un informe de iniciativa propia, el gobierno regional, pues fue exactamente que quizá debiera incluir a la hora de elaborar sus normas generales en el procedimiento de elaboración algún estudio, algún informe sobre cómo mejoraríamos la vida en los pequeños pueblos, en el mundo rural, con esa ley que pretende, con esa norma. Que cuando se haga una norma se tenga en cuenta Esto que es. No afecte más todavía, ¿no? Esa era la cuestión. Le indicábamos ahí las fórmulas, ¿no? Me quedo en este asunto cuando has dicho lo de cambiar el artículo. No es un problema, es el problema, pero también la parte positiva, ¿no? O sea, yo voy a hacer un poquito de autobombo y voy a contar que en EFE estamos muy preocupados con el reto demográfico y lo contamos mucho, pero creo que también es verdad que hay que ser positivos en ese sentido y contar a veces, hacer temas, explicarle a los ciudadanos qué iniciativas positivas hay para acabar con el reto demográfico, ¿no? O sea, yo creo que el periodismo también sirve para eso, que parece que las noticias que nos gusta dar son solo las malas, pero las buenas son importantes si sirven para esto. Y me voy a ir a una mala, porque como este es un tema, esta es una jornada en la que los medios queremos estar con las instituciones, pero es de la jornada de celebración de un medio, os voy a preguntar sobre algo que nos preocupa mucho a los medios de comunicación y que le preocupa mucho a la agencia EFE en particular, que es la desinformación de la que estamos siendo víctimas todos constantemente, medios y ciudadanos, la lucha en la que la mayoría de los medios estamos inmersos por la verificación, por acabar con los bulos, por tratar de informar con el mayor rigor posible. No sé, desde vuestras instituciones, ¿cómo estáis viendo este fenómeno que es imparable? A veces parece que yo soy menos optimista que tú con lo de la despoblación. Yo, en el caso de la desinformación, me preocupa mucho porque parece imparable detenerla, ¿no? No sé si desde vuestras instituciones es un asunto que se esté abordando, os preocupa lo que puede afectar incluso también lo que se hable de vosotros o cómo intervenga de alguna manera en vuestra actividad diaria. Sí, es muy preocupante porque lo que existe es el derecho a la información, la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de expresión, que es distinto, es otro derecho diferente, el derecho a opinar, pero no existe el derecho a desinformar. Yo no lo he visto proclamado en ningún sitio, ni en convenios internacionales, ni en las constituciones de los estados más avanzados. Se puede opinar, pero no desinformar. Y es paradójico que en una sociedad en la que los medios para comunicar, para informar, son más abundantes y más accesibles que nunca antes en la historia de la humanidad, puede haber este problema, que se puede dar por dos razones. A veces porque hay un exceso de información y es como el que tiene sed y en vez de darle un vaso de agua, pues se le lanza un tsunami. No se le va a quitar la sed, sino que se va a ahogar. Por tanto, ese exceso de información puede ser peligrosa en sí misma si no hay periodismo. Eso por un lado. Y en otro lado, que haya conscientemente campañas de desinformación o de intoxicación informativa. Pero esto se resuelve con más periodismo. Yo lo tengo muy claro. Me parece que la labor de los periodistas, de las periodistas, de los medios de comunicación, de las agencias de noticias es fundamental. Si queremos estar informados, necesitamos periodistas. He participado en algunos debates donde se decía, bueno, es que ya el periodismo es otra cosa, es distinto, todo el mundo puede informar, es más democrático. No, todo el mundo no puede informar. Todo el mundo puede ser testigo de algo, como lo era antes. Lo que pasa es que ahora hay otros medios telemáticos que te permiten dar esa información de lo que has visto, incluso fotografiar. Antes hacer una foto era muy difícil, ahora es muy fácil, o un vídeo, etcétera. Pero la labor de información, de ordenación de la información, ya no de la opinión, sino de la ordenación de la información, de hacerla accesible, entendible y con veracidad, que es la palabra que ya se anticipó la Constitución en el 78, y habla de veracidad. Verdad es una palabra que la dejamos para los filósofos y los teólogos, pero sí veracidad, es decir, que sea contrastada, comprobada, que tú te puedas fiar, no tanto por la prisa, porque a veces parece que quien dé primero la noticia es el que lo hace bien. No es el que la dé primero, es el que la da mejor, el que comprueba, el que te sirve de referencia a la ciudadanía. Creo que es un problema muy importante porque afecta a la propia estructura
de la participación democrática. Al final, la participación democrática, que corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo a los representantes políticos, la participación democrática se debe sustentar en la información. Cuando se toma una decisión es porque conoces la realidad o crees conocerla, la valoras y tomas la decisión. Si eso se pone en peligro, pues estamos perdiendo calidad democrática. Esto lo vieron los primeros diseñadores ya del Estado constitucional, y por eso se incorporó la libertad de imprenta como una referencia clave para la democracia. Pero cada día lo es más. Y por tanto tenemos que respaldar el periodismo profesional, el periodismo objetivo, el periodismo que se realiza desde los medios de comunicación. Y luego cada uno que puede opinar, claro que hay libertad para opinar, faltaría más, no para insultar, tampoco existe ese derecho, yo no lo he visto reconocido en ningún sitio nunca, pero sí para opinar, para expresar, eso forma parte de la democracia. Pero hay que separar opinión de información. Y la información es muy difícil, necesita profesionales. Este edificio no lo voy a diseñar yo, porque se habría caído. Tiene que haber un arquitecto, tiene que haber personas que saben lo que hacen. Esto es igual, es una actividad muy profesionalizada, cada vez más difícil, y por tanto necesitamos apoyar el periodismo como actividad nuclear del sistema democrático. Muchas gracias por la parte que me toca. No sé si vos teníais algo más que decir sobre el tema de la desinformación, si os habéis visto afectados por ella en algún caso. Bueno, yo particularmente no afectado. La institución, digamos, como institución, pues no tiene especiales problemas en relación con este tema que plantea. Por tanto, digamos, el comentario, la reflexión, más bien es como ciudadano, no como presidente o como procurador del común, porque no hay, digamos, no tengo quejas, no tenemos quejas en relación con no tenemos, de momento no hemos tenido quejas. Bueno, por tanto, desde esa perspectiva, no. Pero bueno, como ciudadano sí que me parece que la libertad de información es fundamental. Es una conquista como otras muchas que antes lo comentaba Enrique Cabero en relación hablaba de la Constitución de Cádiz, desde el constitucionalismo es un pilar fundamental la libertad de expresión, la libertad de prensa, y es fundamental. Sin ello no hay democracia, y por tanto lo que sí ocurre, por lo menos a mi juicio, creo que todos lo compartimos, es que esa libertad hay que encajarla en el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho un pilar fundamental son las leyes que dicta el legislador y que, digamos, contribuyen también a encauzar el ejercicio legítimo de ese derecho. La libertad de prensa, pero también los límites a la libertad de expresión y demás, que son los derechos de los fundamentales. Es decir, el derecho al honor, el derecho a la dignidad personal, etcétera. Y por tanto, en ese marco nos tenemos que mover. No hay unos derechos absolutos, en el Estado de Derecho no hay derechos absolutos de nadie, y por tanto todos tienen sus límites. Y también, la libertad de prensa e información, tiene sus límites. Y los límites son fundamentalmente el derecho al honor, el derecho de las personas, fundamentalmente a las personas físicas, y que garantizado por quien garantiza el cumplimiento de la ley en un Estado de Derecho, que es el Poder Judicial. Y en esos términos nos tenemos que mover. Puede haber ajustes necesariamente por el paso del tiempo, pueden introducirse mejoras, y de hecho pues ahora hay un debate sobre el particular, incluso un debate que surge de la propia Unión Europea. Por tanto es un debate que afecta no solamente a España sino a todos los países de la Unión Europea, y por tanto todo admite mejoras, pero siempre sobre la base de una libertad no absoluta, una libertad limitada por los derechos, por otros derechos, y el garante de que eso se produzca en términos equilibrados es el Poder Judicial. Ya para... perdón, Mario. Yo muy brevemente. Es decir, cada día tiene su afán y cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Y nosotros tenemos la obligación de dar información. Nosotros tenemos que ser instituciones, no por decir que somos de carácter técnico, tenemos que desaparecer de la opinión pública. Tenemos que dar información veraz. Y en ese sentido tenemos que contar también con personal especializado que sea capaz de trasladar la mejor comunicación sobre lo que hacemos, en este caso sobre auditorías públicas. Y por eso nosotros en el Consejo de Cuentas publicamos en la página web todos los informes, los publicamos junto a una nota resumen de ese informe,
con un informe resumen, y finalmente el presidente, en este caso yo, comparece en las Cortes con todos los informes. Es decir, si no quieres que te manipulen la información, intenta darla tú, Claro. y estate ahí. Sí, que antes de que... Es que, claro, al final es la transparencia Claro, lo que nos permite claro, a los demás informar. ¿Qué querías decir tú unas palabras? Por seguir el argumento que han estado, por supuesto, muy acertados, ¿no? Seguir el argumento es la transparencia, claro. Las instituciones que hacemos, o que hacemos en el Consejo Consultivo, cuando emitimos un dictamen, esperamos a que llegue a quien corresponde, a la institución a la que se refiere el dictamen, y en cuanto ha llegado, nosotros lo colgamos en nuestra página. Ahí está el dictamen. Punto. No ocultamos dictámenes, no los tal, están todos publicados en la página web, ¿no? Y con respecto en general al derecho a la información, derecho a la libertad de expresión, pues lógicamente creo que lo que se ha producido en esta última etapa es que junto al emisor y el receptor han cambiado los canales de comunicación, ¿no? Los canales se han multiplicado por miles, y son canales que si siguiéramos la jurisprudencia americana, pues decíamos, hombre, los pasquines, las soflamas, etcétera, no son libertad de expresión ni libertad de información. Tienen que ser canales institucionalizados, y lo que hay ahora son canales que no están institucionalizados, muchos de ellos, ¿no? Quizá esa es la diferencia abismal que hay, ¿no? Pero bueno. Pues me quedo con esta última reflexión porque ya me han dicho que íbamos mal de tiempo. Me queda alguna pregunta por ahí, y sobre todo porque me parece que los temas, cada uno que hemos tratado tiene un debate por sí mismo, ¿no? Pero muchísimas gracias. Tomás, dime. Simplemente añadir a lo dicho, porque como se ha hablado de transparencia, Perdón, como se ha hablado de transparencia, resulta que aparte de la transparencia que necesariamente nos tenemos que atender desde la perspectiva de informar de lo que hacemos y de nuestras resoluciones, que informamos a través de la página web, etcétera, debidamente anonimizadas para también salvaguardar los derechos de las personas afectadas, la protección de datos y demás. También el Procurador del Común, que no lo hemos dicho, ejerce funciones de transparencia en general con la Administración autonómica, los entes locales de la comunidad autónoma. Por tanto, tenemos una doble proyección en la línea de lo que decía Agustín Sánchez de Vega anteriormente. También actuamos como Procurador del Común, pero también como comisionado y comisión de transparencia, controlando tanto la publicidad activa que tienen que proyectar todas las administraciones públicas por su cuenta, sin más, a través de sus medios electrónicos, normalmente, las páginas web, etcétera, sedes electrónicas y tal. Y también controlamos la transparencia que es debida para las administraciones cuando algún ciudadano solicita una información determinada a la administración. Ante la negativa o la no contestación a ese requerimiento de información por parte del ciudadano, los ciudadanos acuden a nosotros, y nosotros, en un procedimiento que es muy similar al procedimiento administrativo, dictamos la resolución, que en este caso son vinculantes. Por tanto, nuestras resoluciones son ejecutivas y susceptibles de recurso contencioso administrativo. Y eso es lo que quería aclarar. Pues está muy bien saberlo. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado en este debate tan interesante, y le vamos a dejar ahora el tiempo a los medios de comunicación. Así que mil gracias, de verdad, a los cuatro. Muchas gracias.